señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio ordinario. Presidente, disculpe, antes de la cuenta, ¿hacemos pasar al superintendente? Por favor. Ya, Víctor, para que escuche la cuenta. Y a la señora Raquel Fuenzalía también. Ahí está. Ya, ahora sí. Dele la bienvenida, presidente. Bueno, damos la bienvenida al superintendente de Electricidad y Combustible, don Luis Ávila Bravo. Y ya. Leo la cuenta. ¿A quién le acompaña? Pon la cuenta, por favor, señor secretario. Ya. Presidente, se da cuenta de los siguientes documentos. Oficio de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, por el cual envía respuesta a nuestro oficio respecto a las inquietudes por los cobros excesivos de la facturación por el servicio eléctrico a los clientes regulados residenciales, detallado en 3 etapas: aplicación de tarifa, instrucciones y medidas adoptadas por la Superintendencia y los procesos sancionatorios, y un correo electrónico del señor Hernán Navarro, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puerto Montt y presidente de la Asociación de Consumidores CIDER, por la cual solicita la posibilidad y quieren remitir antecedentes, acusan elevados cobros de la luz que han afectado a vecinos de la comuna de Puerto Montt. Han entregado casos a la Superintendencia Regional de Electricidad, pero aún no se les ha dado respuesta de lo que pasó. Eso sería, en resumen, la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Muy bien. Esta sesión tiene por objeto escuchar al señor superintendente de Electricidad y Combustibles, señor Luis Ávila Bravo, a quien le damos la bienvenida, para que exponga al tenor del mandato que dio origen a esta instancia investigadora y se refiera a los planteamientos y observaciones realizadas por los invitados ante esta comisión. Recordemos que en esta comisión hemos recibido a vecinos de distintos sectores, principalmente la región metropolitana, de Ñuñoa, Cerro Navia, que han expuesto sobre la situación del alza en las cuentas de la luz en este periodo de pandemia. También hemos recibido a la CONADECUS, a otras organizaciones de consumidores que han hecho interesantes planteamientos y al inicio recibimos al señor superintendente, donde se hizo un diagnóstico de las causas de este problema, ¿no es cierto?, de que no se tomaron las lecturas y que esto originó tomar unos promedios y esto ha generado una serie de problemas en estas alzas excesivas que han sido denunciadas y que se ha establecido también un mecanismo para poder denunciarlas. Entonces ya nos queda esta sesión y la próxima para ir después elaborando el informe definitivo para poder emitir nuestras conclusiones, pero antes de esa etapa, que va a ser interna, ¿no es cierto?, donde vamos a tener un pequeño equipo de trabajo para poder, con nuestros asesores, para poder redactar estas conclusiones, ofrecerle la palabra al señor superintendente para que se refiera en términos generales a esta instancia investigadora para poder después hacerle algunas preguntas. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio a los y las honorables en la comisión. ¿Se escucha bien, presidente? Perfecto. Sí, muy bien. En relación al tema que es motivo de esta comisión, quiero hacer un pequeño resumen de lo que fue la primera intervención, solo en los puntos que fueron tocados, para pasar posteriormente a indicar la evolución de algunos de los temas que estaban siendo objeto de seguimiento por parte de esta superintendencia. Dado que el motivo central es las alzas en las cuentas, una cuestión relevante es que a fines del año pasado, tanto por lo que se refiere a los precios de generación, por la parte distribución, es decir, las componentes del precio de la energía eléctrica, fueron objeto de estabilizaciones y por tanto el precio de la energía entendida como el valor unitario
del kilowatt hora que se aplica a los clientes de las empresas distribuidoras a lo largo del país no ha sufrido variación. Ese es uno de los puntos que ya está señalado, pero me parece importante relevarlo para señalar los puntos principales que serán objeto de la presentación. Y eso es parte del objetivo permanente de la superintendencia, que fiscaliza que aquello sea de esa manera. Entonces, en la primera hipótesis de que las alzas que notaron o que perciben los clientes al recibir sus boletas provengan de alzas en la tarifa, por un lado, porque está estabilizado, y por otro lado, por la fiscalización que hace la superintendencia de cómo ha sido aplicada a las boletas, eso no es efectivo que por ahí provenga un alza injustificada de la boleta. El segundo tema relevante en que me referí en mi intervención anterior es asociado al procedimiento de facturación en periodos como el que hemos vivido buena parte del primer semestre y en lo que va de este año a propósito de la pandemia y de las acciones que debieron desarrollar muchas actividades en el país, lo que significó la utilización de un procedimiento que está incorporado en nuestra normativa y es la facturación provisoria. Es decir, al verse impedidas las compañías de tomar lectura directamente en los medidores, que en la gran mayoría de los casos se encuentran al interior de los hogares, se recurrió a una de las alternativas que la reglamentación vigente en materia eléctrica permite, y es facturar provisoriamente con los promedios de ese mismo cliente de su consumo anterior, que es individual para cada persona. Y eso generó un incremento muy significativo, nunca antes visto, en términos de la cantidad de boletas que se emitieron usando la metodología de los promedios. Que por lo demás, me parece también relevante mencionarlo, todos los países que tienen una tecnología similar a la nuestra, es decir, que tienen medidores que deben ser leídos por personas en procesos de recorrido a través de brigadas, han tenido y usan sistemas muy similares al que ocupa nuestro país, es decir, promedios de meses anteriores en base a estimados de consumo y los que tienen una marcada estacionalidad como los de países más al sur, como el caso de Chile, en que se complementó esto en meses de verano para los promedios, con meses de invierno para los consumos, significó aumentos en los consumos que cuando efectivamente se leyeron, marcaron montos más altos que al menos lo que esperaban los clientes de parte de las compañías. Y es así como vimos en la superintendencia que ya en el mes de abril, en el mes de mayo, se incrementaron los niveles de facturación provisoria que tradicionalmente las facturas o boletas que se efectúan utilizando estos promedios están del orden del 3 al 4%. En esos meses se elevaron incluso, y tengo las cifras actualizadas, evidentemente, se elevaron hasta el 62% de las boletas emitidas en el mes de abril. Esto significa que habitualmente 3 a 4% de las boletas se despachaban a los clientes utilizando esta metodología. En el mes de abril ese número sobrepasó la mitad de los clientes en Chile, se elevó hasta el 62% de los clientes, y en los meses siguientes nuevamente se viene recuperando. Puedo informar que en este momento, tras haber logrado ese pic en abril del 2020 del 62%, ha regresado a los niveles previos a la pandemia y estamos nuevamente en los niveles en torno al 3 y 4%. Todavía con alguna predominancia en las zonas comunas donde la autoridad sanitaria ha determinado cuarentenas, restricciones a la movilidad y protección a las personas. Entonces, pero igualmente los números
totales del país muestran que tuvimos un pic en el mes de abril que fue declinando en los meses siguientes, mayo, junio, sucesivamente. Tuvimos también algún desplazamiento, esto no se dio en la misma magnitud en todas las zonas del país. Partió muy importantemente en la zona centro-sur y posteriormente desde la zona centro-sur se trasladó más a la zona centro, marcado también por el avance de la pandemia en la región metropolitana, que finalmente ha sido una de las zonas donde permaneció por más tiempo la alerta sanitaria, las restricciones a la movilidad, y con eso también entonces retardó en alguna medida la normalidad en cuanto a efectuar lecturas que sean directamente leídas desde el medidor. Con ese proceso de aumento de las facturas provisorias, entonces nosotros en la superintendencia comenzamos a ver un incremento en el número de reclamos, por que los clientes nos estaban reclamando alzas en las cuentas de la luz, de las cuales no tenían una explicación, al menos en lo que nos señalan los reclamos que han ingresado a la superintendencia. Y es así que vimos un incremento muy significativo en el número de reclamos que recibió la superintendencia durante este año 2020, que contabiliza un total al cierre de octubre, estoy hablando, asociado al tema de facturación. Voy a extraer solo aquellos que versan y se refieren por parte de los clientes a problemas de aumento de los cobros o cobro excesivo, o problemas de lectura, que son las formas como las personas clasifican estos reclamos y nosotros los agrupamos para conformar problemas por cobro o facturación. Se ha elevado a 67.136 al cierre del mes de octubre, muy por sobre los 15.185 que habíamos recibido al mismo mes del año 2019. 15.185 el 2019, 67.136 el 2020, marcando un pic de ingresos de reclamos a través de la superintendencia en el mes de mayo, con 13.811. Y digo esto porque en el mes de mayo de este año la superintendencia recibió 13.811 reclamos, por mientras que en el mes de mayo del año anterior solo fueron 1.431. Es decir, estamos hablando en un multiplicador en el mes que se acerca a las 10 veces. No es 10 veces, pero es un valor significativamente muchas veces por sobre lo que había sido en el año anterior. Esos 67.000 reclamos tienen dos sistemas de tratamiento. Por una parte, son enviados a las empresas para que respondan directamente a los clientes a través de una plataforma electrónica que monitorea, supervisa y fiscaliza la superintendencia. Y todo aquel reclamo que ha tenido ya ese proceso, entonces es recibido la superintendencia para pronunciarnos ya habiendo una respuesta inicial de la compañía, más los antecedentes que nos aporta el cliente de la compañía. Y es así como la superintendencia ya resolvió a esta fecha 37.806, que se compara de manera muy incremental con los 9.170 que habíamos resuelto a la misma fecha del año 2019. Y pongo como correlato los valores de este año y de los anteriores porque me parece relevante marcar la diferencia que hay en el incremento en reclamo, tanto como la tremenda labor que quiero resaltar del equipo de funcionarias y funcionarios de la SEC, que en un periodo también en pandemia, con teletrabajo, con dificultades en la movilidad, ha incrementado muy significativamente también el trabajo, el nivel de captura de reclamos y el nivel de respuesta a las personas que han acudido a la superintendencia. Y me centro en la parte más relevante, porque lo que uno podría pensar y lo que uno tiende a pensar como fiscalizador, ese es nuestro foco, es que si aumentan el número de reclamos, entonces tenemos un aumento potencial al menos en el número de infracciones o de faltas a la normativa
por parte de quienes son reclamados, en este caso las compañías respecto a las facturas. Y quiero mencionar que de estos 37.800 reclamos, tenemos que en la industria el total de reclamos favorables al ciudadano van al número de 561. ¿Ya? Y me parece relevante, y de esos, con instrucción de refacturación, es decir, en esta última parte quiero especial atención porque instrucción de refacturación por parte en la resolución de un reclamo de la SEC está indicando entonces la presencia de un problema relacionado con un aumento en la cuenta. Este número es de 132. Del universo de reclamo son 132. Y de estos 132 que tenga relación con la facturación provisoria o con el alza de las tarifas, o al menos es en lo que reclaman los clientes, no obedecen estas refacturaciones a esa tipología. Estos 132 reclamos en que la SEC ha instruido a la compañía, cuestión que efectivamente monitoreamos que así se cumpla, obedecen a los procesos de deuda radicada, información inconsistente, falla o mantención del medidor. Estoy hablando de las tipologías que están detrás de esto, que son las mismas causas que hemos tenido en periodos anteriores asociados a los reclamos. Entonces, como resumen del proceso fiscalizador de la superintendencia, en la gestión de reclamos, efectivamente hay un incremento muy significativo en la cantidad de reclamos. Al hacer el análisis de los reclamos, hemos encontrado 132 casos que obedecen y que han significado una instrucción de normalización en la empresa por antecedente, por deuda regada, y que las causas no dicen relación al proceso de facturación estimada, de estimación de promedio o aplicación de valores no correspondientes en la factura. No sé si están familiarizados todos con el tema de deuda radicada o de consumo no registrado. El consumo no registrado, que es uno de los que presenta tipología, se refiere cuando el hallazgo de una revisión de fiscalización por parte de una empresa en que hay un medidor que tiene cambios en el hábito de consumo y esos cambios en el hábito de consumo pueden estar asociados a una intervención de terceros o del propietario. Y por tanto, en ese proceso, lo que se hace es mirar aquella parte o estimar aquella parte que no fue facturada porque el medidor estaba con algún nivel de intervención y refacturarlo. Y es algunos de esos procesos donde la SEC ordena refacturar a la empresa dado que no ha entregado suficientes antecedentes para configurar la intervención o la responsabilidad del propietario. Aún así, estamos hablando de un número reducido de casos dentro de esos 132 y son parte de los procesos habituales que maneja la superintendencia. Me parece relevante entregar este resumen global de la totalidad de los reclamos y de aquellos casos en particular donde ha habido procesos de refacturación a partir de la fiscalización y la resolución de reclamos de la superintendencia. Un tercer tema que también mencioné en la ocasión anterior y ahora quiero indicar las acciones y el resultado de las acciones, fue que en este periodo de pandemia, en este periodo de cierre de oficinas comerciales, de procesos de toma de lectura que fueron intermitentes, provocando esta facturación provisoria, una de las mayores reclamos que
se presentaban eran que los canales de atención de las compañías eran insuficientes para recibir la demanda de los clientes o la interposición de reclamos por parte de los clientes de las compañías. Y eso lo sabemos porque muchas oficinas, al menos por algún tiempo, permanecieron cerradas, lo que hacía también más difícil para algún grupo de personas acudir, sobre todo los que digitalmente tienen más lejanía o mayores problemas para acceder a esos tipos de canales o a las páginas web o a los celulares o tienen dificultades en las conexiones de internet. La superintendencia hizo monitoreo permanente de los estándares de calidad de servicio que deben entregar las empresas que están regulados y que la norma le exige una tasa de atención del 90% en esos contactos. Y efectivamente, en el mes de mayo, junio y julio, algunas empresas estuvieron por debajo de ese nivel de atención. Esto provocó, en aquel momento, que la superintendencia, en algún caso, les ha exigido planes de acción correctivos y también ha significado que la superintendencia ha hecho formulaciones de cargos a las empresas que han reiterado en la falla en más de algún periodo. Procesos que se mantienen abiertos y que buscan reprochar a las compañías que no lograron mantener el estándar que la normativa les exige. Con todo, también quiero decir que en los últimos meses, por fiscalización de la superintendencia, y con esto ya me estoy refiriendo a los 3 últimos meses completos de evaluación, agosto, septiembre y octubre, nuestra supervisión está dando cuenta de absoluta recuperación de los niveles de atención que están muy por sobre el piso que establece la norma de 90%, logrando ya en el mes de octubre un nivel de atención de la industria del 97%. Es decir, está dentro del cumplimiento de los estándares. Adicionalmente, más allá de la minuta que hiciera llegar tras mi intervención anterior en la citación de la comisión, se mantienen abiertos algunos procesos administrativos, en particular y en adición al que acabo de mencionar del call center. Quiero referirme a uno que involucra a 2 grupos de empresas, al grupo de empresas Enel y al grupo de empresas Saesa, y las empresas de la ICEN, Lujosorno, Frontel, porque fueron objeto de un proceso de formulación de cargos por errores de facturación, y esto ya lo relaté, pero en este resumen me parece relevante incluirlo, por no haber incluido esto, es decir, es el proceso inverso a lo que se estaba reclamando. Los reclamos hablaban de mayores cobros o boletas abultadas. Y efectivamente, durante el periodo que usaron la metodología de facturación provisoria, no incorporaron un valor que establece la normativa asociada al transporte de electricidad, que las distribuidoras incluyen en la boleta y que luego deben recaudar esos fondos y pagar las facturas a la empresa transmisora, enterar esos montos, y no fueron incluidos en los periodos que hicieron estimaciones de consumo, y sí fueron incluidos cuando tomaron la lectura y en ese momento aparece el valor que no había sido incluido en las boletas anteriores. Esos procesos siguen en análisis por parte de la superintendencia y esperamos prontamente dar resolución una vez que nos formemos la cabal y completa convicción y hagamos el análisis completo de los antecedentes que hemos recibido. Y el otro proceso que sigue en análisis por parte de la superintendencia es aquel formulación de cargos, también me refiero a un proceso administrativo en que la superintendencia formuló cargos a buena parte, a una importante cantidad de empresas por no llevar adelante la lectura de manera no justificada, a eso nos referimos, y o por tener
cierre de oficinas comerciales de manera no suficientemente respaldada. Por lo menos esos son los cargos que cursó la superintendencia y nos encontramos en ese proceso de reducción. Con todo, desde el punto de vista de la investigación que lleva adelante esta comisión, nos parece como superintendencia que hemos actuado dentro del ámbito de nuestras facultades, que hemos actuado con mucha diligencia, que implementamos canales oportunos y en cantidad que permitió recibir a una institución del Estado un incremento en el nivel de reclamos como el que acabo de mencionar, sin solicitud alguna adicional de nuevos recursos públicos. Es una tarea que se asumió con flexibilidad de los propios equipos de fiscalizadoras y de fiscalizadores, que permitió suplementar por parte de nuestra institución un aumento muy significativo en el reclamo, resolverlos, recibir los contactos telefónicos que también crecieron de manera muy significativa, dar respuesta a los reclamos, instruir acciones a las empresas durante los periodos de manera de exigirle planes de acción, exigirle planes de difusión, colocar información a cada uno de los clientes que habían presentado reclamo, iniciar las acciones administrativas cuando nos ha parecido y hemos constatado contravenciones, algunas de ellas que están en proceso, y por otro lado ver que los indicadores de control que estamos administrando muestran que tanto la facturación en base a estimado, el nivel de atención al call center y la emisión de las boletas han regresado a los valores previos al inicio de la pandemia, con lo que entendemos que el capítulo al menos de incremento en el número de reclamos está agotado y que por lo tanto la tarea desde el punto de vista nuestro se centra en resolver aquellos temas que aún tenemos abiertos. Presidente, gracias. Gracias, señor superintendente, por su intervención. Antes de ofrecer la palabra, quisiera un poco para entender el marco regulatorio. Estamos hablando de boletas o facturas a clientes residenciales, porque esta investigación no abarca, digamos, la industria y el comercio, que son clientes que entiendo que son cerca del 70% del universo de clientes, versus los residenciales, que son el 30%, que es lo que está abocado a esta comisión investigadora. Quisiera solamente preguntarle al superintendente si estos clientes industriales y de comercio que pueden rebajar el IVA, que pueden negociar directamente con la generadora, estas situaciones no la pueden hacer los clientes residenciales. Si pudiera explayarse un poquito sobre ese tema, porque estamos analizando, ¿no es cierto?, la posibilidad de entender mejor este mercado, de que hay clientes que son regulados, otros que no son regulados, y que tienen, digamos, asimetrías. Quisiéramos, si nos puede explicar ese punto, y le ofrezco la palabra a los parlamentarios también para que puedan preguntar. Diputado Jaime Toa. ¿El micrófono? El micrófono, diputado. ¿Ahora sí? Ahora sí, diputado. Ya. Gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer a don Luis la exposición. Y yo quiero hacer una reflexión histórica que al final del día tiene un vínculo con el tema que esta comisión está investigando. Cuando yo asumí como ministro de Energía en marzo del año 90,
la Superintendencia de Electricidad y Combustible era un bochorno. Prácticamente no existía. El superintendente que nombré me llamó y me dijo: ministro, no hay un computador en la superintendencia. Así que yo tuve que llevar el mío de la casa para poder hacer algún trabajo. Bueno, de hecho, en esa época las tarifas las fijaban las empresas. A mí me tocó la primera fijación de tarifas el año 92. Y creo, posiblemente me equivoque, don Luis, pero creo que fue la mayor rebaja de la historia de Chile. Pese a que no teníamos ningún recurso, fuimos a inspeccionar algunas de las infraestructuras e instalaciones que las empresas colocaban como activos para justificar el monto de los costos, y nos encontramos que se declaraban infraestructuras que no existían, que eran sitios baldíos o que eran galpones vacíos. Felizmente, hoy tenemos una situación diferente. La superintendencia ha crecido y se ha desarrollado y tiene recursos que son absolutamente diferentes a los de aquella época. Y tengo la impresión que las empresas también han ido corrigiendo y ajustando su procedimiento de cara a un país que hoy es distinto al de ayer, porque hay un mayor control ciudadano, porque los órganos fiscalizadores están en una mejor posición para realizar sus tareas. Y dicho eso, don Luis, quisiera preguntarle la dotación de personal y de medios materiales que la superintendencia tiene hoy, si usted considera que se puede garantizar a los consumidores que el Estado está en condiciones de hacer una fiscalización razonable en estas materias. Porque en aquella época que yo le hablaba, la superintendencia tenía una persona para atender varias regiones. Por ejemplo, en Biobío atendía la Araucanía y Maule. Entonces, si usted nos pudiera un poco decir la situación de la superintendencia hoy en medios materiales, recursos humanos, y me interesa fundamentalmente lo de las regiones. Si está en condiciones de no estarlos, cuáles son las falencias que existen y que nosotros de alguna manera como Parlamento podríamos contribuir a apoyar iniciativas para que la superintendencia tenga todo lo que requiere. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado, exministro, exintendente Jaime Toá. Ofrezco la palabra, diputado Boris Barrera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los diputados que están presentes y también a don Luis Ávila de la superintendencia. Me gustaría preguntarle, o antes pedirle algo, si nos puede enviar ese resumen que dio de la cantidad de reclamos, tipo de reclamos y esas cosas. Eso es lo primero, si nos puede enviar ese resumen. Segundo, preguntarle por qué estaba leyendo así rápido la respuesta al oficio que envió, del cual se dio cuenta
en la cuenta, valga la redundancia, y habla de tres cosas. Habla de las tarifas, explica el tema de las tarifas como lo explicó aquí, de las instrucciones de medidas que debían tomar las empresas, y después en el tercer punto habla de los procesos sancionatorios y habla de lo que también manifestó aquí, de que habían procesos sancionatorios a las empresas que porque no cumplieron los estándares en la atención por las oficinas que estaban cerradas, hay una tabla también, y por no tomar también las medidas. Pero después dijo aquí de manera verbal, y también lo había manifestado antes en otras exposiciones, de que había un recurso que estaban estudiando por no cobrar el transporte de energía, que sin duda eso sí afecta en el resultado, porque todos los otros reclamos de los cuales dijo que leyó, ni uno tenían que ver con el alza que reclamaba la gente en sus cuentas. Sin embargo, este no cobro del transporte de energía, y que se acumuló durante todos los meses que no se leyó, sí generó en el fondo un alza no esperada por las personas, porque le llegó esa acumulación de una pura vez. Entonces, hace bastante tiempo que don Luis ya no había, a través de su intermedio presidente, no había contado de que está este recurso. Entonces quería saber, ¿cuándo cree usted que tengan alguna resolución al respecto? ¿Considera también que hay una falta ahí? O sea, de hecho, yo creo que están mirando que hay una falta ahí, porque si estimaron un consumo, también se podía haber estimado el transporte de electricidad que se calcula de acuerdo al consumo, por lo tanto se podía haber cobrado mensualmente, y sin embargo no se hizo. Entonces quería saber más o menos qué tiempos tiene esa resolución que van a tomar, y por qué no está en la respuesta del oficio. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Boris Barrera. Damos la palabra entonces al señor superintendente para que conteste estas preguntas, y después continuamos con la pregunta a los parlamentarios. Gracias, presidente. En primer lugar, referirme a sus consultas para hacer una precisión de términos, a ver si efectivamente estábamos hablando lo mismo. Nuestra reglamentación distingue entre los usuarios regulados y los distingue de los denominados clientes libres, ¿ya? Al grupo de clientes libres que no están sometidos a regulación de tarifa y por tanto pueden, dependiendo de su capacidad instalada, hacer contratos directos con las empresas de generación. Y la investigación, y por tanto no han sido parte del objeto de esta investigación. Y los que sí han sido parte del objeto de los actos de la Superintendencia de Monitoreo, Supervisión, Control e Instrucciones, nos estamos refiriendo a aquellos clientes regulados con distintos tipos de tarifas, en particular aquellos clientes que denominaríamos residenciales y que están conformados esencialmente por las tarifas BT1A, BT1B y una tarifa flexible. Y por otro lado, y ahí está la mayoría de los clientes del país, ¿no? Y por otro lado, los que denominamos con una forma más global industriales y o comerciales, y que están en otro grupo de tarifas que habitualmente tienen un sistema distinto de medición de su consumo, ya que adicional a la energía, lo que se mide es la potencia, y por lo tanto tienen un formato de facturación algo más complejo que los residenciales, pero todos ellos son parte de aquellos que tienen tarifas que están reguladas en los pliegos tarifarios y que por tanto versan los reclamos, y nosotros cuando los recibimos les aplicamos el procedimiento. No sé si esa era la consulta, presidente. Si no, me comenta después. Lo que menciona el diputado Jaime Toá, le agradezco aquella parte de la historia que nos cuenta que uno desconoce.
me dan ganas de invitarlo después a que nos cuente algo de esa historia y poder formar parte del álbum que estamos intentando formar de lo que ha sido la historia de la superintendencia. En primer lugar, voy a partir por el final en qué nos pueden apoyar. Bueno, sí, estamos a puertas, el Ministerio de Energía, pero con mucho trabajo de la superintendencia, de presentar un proyecto para fortalecer y modernizar la superintendencia. Un proyecto de ley que va a crear la Superintendencia de Energía. Y este proyecto de ley busca tanto fortalecer la fiscalización como fortalecer la capacidad de entregar un servicio de calidad a las personas, de vincularse, de facilitar el acceso, el contacto con las personas y con los procesos que pueden afectar a los clientes de las empresas reguladas, pero también a otros sectores que nos toca fiscalizar. Y que no solo busca la sanción como medida disciplinaria, sino que esencialmente está yendo a la promoción del cumplimiento como eje relevante de objetivo. No pone toda la esperanza en que es una sanción quien va a lograr cambiar la conducta de algún actor, alguna empresa que no responda a lo que está reglamentado o que está regulado, sino que además incorpora algunas herramientas de fiscalización que permiten acelerar la velocidad en que la superintendencia puede exigir correcciones a las deficiencias o, por ejemplo, al desempeño deficiente en algunos sectores. Y respecto a la dotación de personal, es una pregunta compleja para un superintendente. Nuestra dotación se acerca en este momento a las 385 personas en la superintendencia. Un fiscalizador siempre quiere más recursos, eso no lo puedo negar, pero lo que tengo que decir en realidad es sí. Los recursos que le asigna el Estado a través del presupuesto a la superintendencia le permiten hacer razonablemente la tarea. Mi respuesta es sí. De manera eficiente, de manera productiva, con alta participación de las personas que funcionarias y funcionarios de la SEC, fiscalizadoras y fiscalizadores, profesionales, directivos, todos los que conforman la SEC. Es un equipo altamente especializado, muy profesional, muy comprometido. Por lo tanto, estoy orgulloso de dirigir la superintendencia, que en este particular periodo de pandemia le ha podido mostrar la mejor cara de los funcionarios públicos, porque no vamos a decir que es sencillo para cualquier organismo que en un año recibía una cantidad de reclamos y que el siguiente año reciba casi 10 veces los reclamos, los pueda responder, los pueda canalizar, los pueda procesar, pueda tomar acciones oportunas en el momento que van ocurriendo. Eso no es trivial y eso se debe al esfuerzo y al trabajo de funcionarias y funcionarios de la superintendencia en un ambiente de trabajo más complejo. Con una buena, estamos hablando en los meses de la mayor cantidad de facturación profesora, estamos hablando de abril y mayo, con una muy importante proporción de fiscalizadores en teletrabajo. Entonces, por eso digo que es una situación que ha debido ser abordada en nuestra apreciación no solo subjetiva, sino también con indicadores de desempeño y de productividad que han sido muy elevados. Y por tanto, a la respuesta de ¿significa que con esta cantidad de fiscalizadores entonces la superintendencia requiere más? Uno como fiscalizador siempre va a querer más, pero la pregunta que es la pregunta de fondo es si con los recursos que le asigna el Estado puede hacer la labor que se le ha encomendado. Sí, podemos hacer la tarea, lo sentimos que lo hemos demostrado en este episodio de aumento en el número de reclamos por facturación provisoria. En los objetivos centrales de la superintendencia, diputado, por ejemplo, mantener un suministro eléctrico continuo y seguro. Y debo decir que este invierno, el del año 2020,
el desempeño de las compañías de distribución y transmisión, más el trabajo focalizado de la superintendencia, nos permite decir que es el invierno en la historia de Chile que menos se ha cortado la luz. 9 minutos menos que el mejor año que teníamos. Es el año en que los indicadores de emergencia en nuestro foco de seguridad, es decir, cuántos accidentes en el área del gas ocurren, de manera más importante se han reducido los indicadores de control de esta industria. Entonces, tenemos indicadores no solo de procesos administrativos, no solo de oficios, sino de resultados. La luz se corta más en Chile este año, se corta menos, este año es el que menos. Los accidentes en Chile con los indicadores de control comparables con estándares internacionales son los mejores que tenemos en la superintendencia. La certificación de productos, estamos hablando de más de 500 millones de sellos SEC, han logrado este año la mejor cobertura en certificación de productos del país, más seguridad en los hogares. Entonces, estamos hablando de la calidad del combustible. El control de la calidad del combustible logró también al tercer trimestre de este año el mejor estándar de cumplimiento, 98% del testeo y fiscalización de calidad de combustible encuentra mejorando un punto sobre el mejor registro que teníamos. Estoy en esta área extendiéndome quizás de más sobre el foco de la reunión, pero era solo para precisar que la cantidad de fiscalizadores que tenemos nos permite de manera razonable dar cuenta de las tareas que tiene la superintendencia. Por un lado, por una calidad de las y los profesionales y fiscalizadores de la SEC muy especializada, y por otro lado, por un gran compromiso de las personas que integran la SEC, y en un tercer aspecto, por el incremento muy significativo en uso de herramientas tecnológicas. Estoy mirando, mientras estoy en esta citación de la comisión, una pantalla donde estoy viendo la cantidad de clientes que están interrumpidos en este instante en Chile, comuna por comuna, empresa por empresa, donde podemos ver los fiscalizadores de la SEC, la cantidad de reclamos que nos están entrando minuto a minuto y dónde están ocurriendo, el nivel de respuesta que están otorgando las empresas a este tipo. Entonces, sí, diputado Toá, la superintendencia ha mejorado y sí, diputado Toá, respecto al proyecto de ley, evidentemente nos gustaría contar con el apoyo una vez que se ingrese formalmente el proyecto que va a buscar modernizar y fortalecer a la superintendencia. Y al diputado Boris Barrera, diputado, esencialmente lo que tengo y que le voy a hacer llegar, por cierto, nuevamente, es una minuta que desde el punto de vista de lo central es muy similar a la presentación que ya hice en la anterior citación de esta comisión en la que participé, que complementa con las actualizaciones de las cifras. No quise leer la minuta completa que contenía buena parte de cada uno de los procesos que ya había detallado en la ocasión anterior y que buscaba esencialmente resaltar en mi presentación verbal los puntos y focos que permiten mirar el desarrollo, el desempeño de las empresas y cómo se han o no recuperado la normalidad. Lo que estamos diciendo es que nuestra constatación es que hemos vuelto los procesos a la normalidad, y esto sí significa, no sé si quedó la duda, pero le quedó como la duda si la formulación de cargo, por el cargo de transmisión. Sí, la formulación de cargo es un proceso formal que se inició contra las empresas que mencioné porque constatamos un valor mal facturado, que no es de aquellos que significa restitución de dineros a las personas, que quiero hacer ese distingo. ¿Por qué? Porque es algo que no incluyó y que posteriormente incluyó. Entonces, desde el punto de vista regulatorio, ¿el valor procede? Sí. Pero ayudó, como usted bien lo dijo, a esa sensación y constatación de las personas, me llega una boleta más alta. Esta no es la única causa. La parte esencial, y también lo hemos constatado, de las mayores boletas que ven las personas es por mayores consumos.
de ese medidor, es decir, de ese domicilio. Esa es la causa principal. Hay un 10% sí, que se acumuló por este cargo no incluido, y sobre todo en aquellas comunas, por ejemplo la que usted representa, donde en algunos casos vimos más de 4 boletas que habían sido enviadas usando promedios, por lo tanto, en la boleta que se leyó se acumuló ese porcentaje, pero respecto de varios meses. Entonces, sí que puede y fue percibido por la gente, lo que está en línea con el aumento en los números de reclamo que recibimos. Aún con todo eso, la intención, y por cierto que está incluido en la minuta que estamos haciendo llegar, de el análisis de los reclamos, la comparación con los años anteriores, la resolución y aquellos en que hemos tenido que dar instrucciones de refacturación, tenemos cada uno de esos específicamente detallado a qué se debe, cómo se logra y si tiene o no relación con causas injustificadas. Y en esos casos lo que hace la superintendencia es instruir una refacturación. Para ello poseemos herramientas tecnológicas de monitoreo, de seguimiento y de control. Gracias, señor superintendente. Sigue abierta la posibilidad de hacer preguntas, diputado Toa. Don Jaime. Gracias, presidente. No estoy seguro si se escuchan. ¿Se escucha bien? Muy bien. Gracias, presidente. Por su intermedio, me interesa mucho continuar este diálogo con el superintendente en aras del bien común. Y en ese sentido quisiera hacer un par de comentarios. Primero uno en el sentido positivo, digamos, del porcentaje de fallas que evidentemente ha ido disminuyendo. Por un lado, gracias a una acción fiscalizadora y la propia determinación de la empresa de hacer esfuerzos por reducir el número de caídas, pero desgraciadamente hay que tomar en cuenta que también esto se debe a la involución del sistema climático del país y del mundo. Porque, claro, si uno se recuerda, no sé, hace 3, 4 años atrás, cuando hubo esa nevazón que afectó a toda la zona centro-sur del país, las fallas fueron monstruosas y por tanto yo creo que esa disminución de fallas se debe a la acción proactiva del órgano fiscalizador, a una mejor actitud de las empresas, pero también por una declinación de la lluvia, de las nevazones, de los vientos. Pero eso es un comentario complementario a lo que yo quería preguntar. No tengo claro si en la legislación actual la superintendencia tiene algún grado de responsabilidad, de actuación respecto a los clientes no regulados. Ya sabemos que los sistemas interconectados del sur y del norte, que ahora ya están conectándose, tienen entidades específicas, regulatorias. Pero la pregunta mía es si, por ejemplo, en el caso de una potencial concertación para la oferta a los clientes libres, cosa que ha sucedido en muchas otras industrias,
si la superintendencia tiene algún grado de intervención, de prevención, de denuncia o pedir investigación en casos que se produzcan esas anomalías. Y lo pregunto porque aquí estamos hablando de las tarifas de distribución, pero claro, las tarifas de distribución están directamente conectadas con el precio de la generación. Esa consulta quería hacerle, don Luis. Muy bien, ofrezco la palabra si algún otro diputado quiere consultar al señor superintendente. Yo quiero agregar una pregunta, señor don Luis Ávila. Usted señaló que hay 37.806 reclamos resueltos, de los cuales solo 132 resultaron, o sea, 561 favorables al cliente, al ciudadano, y de los cuales 132 se ordenó refacturación. La pregunta es principalmente por falla de los medidores. Los casos no acogidos es simplemente porque, ¿cuáles son las razones? Porque se rechazaron en principio esos reclamos, es decir, porque estaban bien facturados, hubo mayor consumo y las personas pensaron que habían consumido menos. Quería consultar eso. Tiene la palabra, ofrezco la palabra a otro diputado, o si no, se la damos al señor superintendente. Don Luis Ávila tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, el diputado Toá, en su primera parte de su pregunta, aclarar que cuando hacemos esta comparación nos referimos a aquella parte de las interrupciones que es comparable y exigible a los actores, esto es, o a las distribuidoras, o a las transmisoras, o a las generadoras. La clasificación de las interrupciones la hacemos considerando con distingo las causalidades que provocan cada una de las interrupciones. Y eso lo hacemos para separar de manera muy nítida aquellas que denominamos de fuerza mayor. Entonces, cuando hay una causal que provoca una interrupción que es calificada por la superintendencia de fuerza mayor, entonces esa evidentemente no se hace responsabilidad a las compañías y la separamos para analizar si el aporte de control, de mantenimiento, de supervisión, de diseño, de construcción que están realizando las compañías va en el camino correcto. Evidentemente, si hay fenómenos como terremotos, tsunamis, volcanes, aluviones que hemos tenido, o nevazones, o en que algunas de las interrupciones puedan ser presentadas y calificadas por la SEC de fuerza mayor, esas las dejamos separadas. Entonces, la calificación es respecto a aquella parte que es administrada, es administrable y es gestionable por los actores según la normativa señalada. Y es en esa parte entonces donde estamos mejorando. Junto con ello, dado que en los últimos años también no hemos tenido ese tipo de eventos masivos importantes, entonces también la interrupción global total ha disminuido, incluso considerando la causal de fuerza mayor. Con todo, el desempeño actual de nuestro país es muy destacado en términos de menores horas de interrupción que evidentemente en la totalidad de los países de la región, en términos de que somos de los países con mejor estándar. Y claro, cuando nos comparamos con países del mundo de la OCDE, estamos a alguna distancia de algunos y rozando quizás a algunos de ese grupo. Y respecto del tema de la competencia propiamente tal, hay una institución que se encarga de velar y recibir las denuncias de la competencia. No obstante ello,
la última modificación a la ley eléctrica en que se creó la figura del coordinador, que permitió, como usted bien lo mencionaba, crear un sistema único nacional, un sistema eléctrico nacional que unió al SIC y el SINC, hoy día en un sistema eléctrico que tiene la figura de un coordinador. Ese coordinador tiene la misión entre sus principales de velar por el despacho y del suministro seguro, económico, por acceso abierto, y se agregó también funciones de monitoreo de la competencia, y la superintendencia, que es quien fiscaliza la normativa eléctrica, entonces junto con tener la fiscalización sobre los actores, las empresas de cualquier tipo, de aquellas que están en la normativa, también ejerce su rol de supervisión y fiscalización sobre el coordinador eléctrico nacional. En lo referido a la competencia y lo que usted mencionaba de los contratos de las empresas reguladas, de los generadores, siempre es motivo de atención, es una de las mayores preocupaciones, ¿cierto?, del Ministerio, fomentar la competencia. La superintendencia no tiene atribuciones específicas en esa materia, van en la línea de la seguridad, de la calidad, de la continuidad, de la reducción de emergencia. Sin embargo, lo que muestra la evidencia en los procesos de licitación de los contratos de generadoras para regulados de los últimos años es que los precios consistentemente han venido reduciéndose, ¿no?, en lo que es la generación de esos contratos, logrando valores muy interesantes respecto a otros periodos de nuestra historia al menos. Y diputado Sabat, en relación a las causas de los reclamos, la tabla que les voy a hacer llegar da cuenta en detalle de estos 132 casos de deuda radicada e información inconsistente. Ahí tenemos prácticamente casi el 90% de esos 132 reclamos. Y los otros son un caso, 2 casos, 3 casos asociados a mantención, atenciones de emergencia, al cobro de consumo no registrado. Es decir, en la tabla que les voy a hacer va a ir el detalle de los que sí instruimos refacturación. Ahora, ¿y qué pasó con los otros entonces? ¿Qué fue el análisis? Bueno, del resultado del análisis, la constatación es si había un cobro abultado, excesivo, que no signifique que haya sido facturado de acuerdo a la normativa. ¿Qué dice la normativa? Que debe ser facturado conforme a la lectura que arroje el medidor, multiplicado por el valor de la tarifa que le corresponde a ese cliente. Entonces, hubo meses en que llegaron facturas provisorias. La misión de la superintendencia es, ¿aplicó bien la fórmula de provisorios con los promedios de estimados? Si es sí, bien. Segundo, ¿aplicó bien la tarifa? Si es sí, ok. Ese proceso no ha concluido. ¿Cuándo concluye? Cuando efectivamente la compañía acude con su equipo de toma de lecturas, toma la lectura y esa lectura real de ese periodo la traspasa a una boleta, y en esa boleta incluye lo que efectivamente registró el medidor, restando, por cierto, cada una de las boletas que facturó de manera provisoria, y en esa boleta, que es una boleta de liquidación en realidad, donde se incorpora la lectura real, restando lo que se facturó como estimado. Por lo tanto, esa boleta va a reflejar el mes de manera real y las diferencias que se hayan producido entre lo que se facturó como estimado y lo que realmente se consumió en ese medidor. Y si eso está bien realizado, entonces significa que la compañía ha facturado conforme a la normativa. Ahora, es ese proceso en que en algunos casos, la cantidad al menos de reclamos que recibimos, hay gente que se vio sorprendida por ese monto. Y
y cursó un reclamo. Nuestra tarea era verificar si había un cobro indebido. Sobre ese análisis, solo resta un análisis adicional, y es la eventualidad de que el medidor no esté funcionando bien. Una primera aproximación a esa respuesta es decir, ¿es posible pensar que todos los medidores o muchos medidores simultáneamente en Chile y en el resto de los países estuviesen marcando más que lo que correspondía? Bueno, es una posibilidad. Nosotros, para no dejarlo en la hipótesis, en los casos en que no había razonabilidad en los consumos y si así lo ha pedido el cliente, hemos solicitado incluso la verificación de los medidores y no hay ninguno de los procesos de refacturación que hayan tenido eso como causal, ¿no? Esa es la constatación que ha hecho la superintendencia. Pero sí, la última posibilidad es que entonces el medidor puede tener una falla. ¿Qué ocurre? O sea, en ocasiones ocurre y debemos indicar un procedimiento para hacer la verificación del medidor. Esos son los casos que ameritaba, efectivamente se hizo. Muy bien, muchas gracias. Diputado Toá. Gracias, presidente. Pido disculpas por intervenir por tercera vez, pero prometo que es la última. Está bien. Respecto a el proyecto de ley que se está preparando y que me parece algo muy interesante y oportuno, este proyecto de ley va a contener cuestiones que son muy sensibles para la comunidad, para los ciudadanos, a quienes nosotros tenemos la obligación de representar. Y yo le sugeriría, superintendente, si usted pudiera hacer llegar al ministro, en el caso que los parlamentarios estén de acuerdo, de la conveniencia de hacer un trabajo prelegislativo en proyectos de esta naturaleza, que puede evitar que el proyecto desconocido por los parlamentarios tenga una discusión y un proceso poco ágil, existiendo la herramienta que pudiera permitir consensuar algunas cosas, dejando en claro que es la potestad del Ejecutivo presentar el proyecto y el Ejecutivo escucha o no escucha lo que se le pueda presentar de acuerdo a sus criterios. Pero yo por lo menos personalmente recomendaría que se pudiera hacer ese ejercicio. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, gracias, diputado Toá. Señor superintendente, ¿quiere agregar algo? Sí, recibido y anotado el mensaje para hacer llegar a la autoridad del ministerio. Bueno, ofrezco la palabra a los parlamentarios si quieren hacer alguna otra consulta. De lo contrario, ya estamos, ¿no es cierto?, a puertas ya de iniciar el proceso de elaboración de las conclusiones. Entonces les quería proponer que la próxima sesión podamos empezar a debatir estas conclusiones, estudiar los antecedentes y traer las conclusiones preparadas para empezar a redactarlas. Y también les quiero proponer invitar para la próxima sesión al señor Calderón de Conadecus para que nos explique la propuesta una propuesta, ¿no es cierto?, de un subsidio eléctrico, porque sabemos que después de esta pandemia las familias van a estar muy endeudadas, a pesar de que hicimos una ley que permite
no cortar el servicio básico, pero sí prorratearlo después en 12 meses. Sabemos que las familias van a estar muy complicadas y hay una propuesta, ¿no es cierto?, de un subsidio eléctrico que es equivalente o parecido al subsidio al agua. Y quisiéramos que el señor Calderón lo explicara para también nosotros hacer alguna propuesta en ese sentido. Le ofrezco la palabra a los parlamentarios por algún comentario. Diputado Barrera. Tiene la palabra. No, presidente, no tengo nada más que decir. Presidente, acuérdelo entonces, si nadie se opone. Entonces, si hay acuerdo, entonces podemos, la próxima sesión, que va a ser la última antes de iniciar el proceso de elaboración de las conclusiones, para invitar al señor Calderón de CONADECUS y poder iniciar el proceso de elaboración, de redacción de las conclusiones de esta comisión investigadora. Presidente, ¿me permite? Sí, señor secretario. Además, la próxima semana se inicia la tramitación de la ley de presupuesto, por eso quisiéramos también tener claridad en eso. Mire, presidente, lo que yo le sugiero, si lo tiene bien la comisión, hacer la citación como usted dice, invitar al señor de CONADECU y empezar a ¿cómo se llama?, a estudiar las conclusiones, las propuestas que hagan los señores diputados y que después se conforme un pequeño comité para propuesta, y haríamos la citación, salvo que haya ley de presupuesto, porque eso va a depender de la tramitación de la ley de presupuesto, pero en principio podríamos sesionar el próximo jueves. Y lo otro que quiero precisar es que el plazo de la comisión vence el 14 de noviembre, y a partir de la última sesión que tengamos dentro de ese plazo, que sería el 12, el jueves 12, se suman 15 días más reglamentariamente para efectos de elaborar las conclusiones y proposiciones, y en ese plazo hay que terminar sí o sí. Muy bien. No sé si queda claro. Entonces, la explicación. Sí, queda claro. Iniciamos el proceso de redacción la próxima semana y ahí después vamos a formar un pequeño comité para poder, junto a nuestros asesores, redactar el informe final. Si no hay ninguna otra palabra, parlamentarios, agradecemos al señor Luis Ávila Bravo, superintendente de Electricidad y Combustible, su presencia e intervención en esta sesión, y a todos los parlamentarios presentes y que han estado también. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.